Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro de las entrevistas y podcasts de estudiociudadano.cl, una de las secciones más antiguas del programa, espacio donde con tranquilidad, con pausa, tratamos de conversar con distintas personas, con distintas experiencias, con distintos conocimientos, con distintas miradas sobre muchos aspectos de la vida. Créanme que para mí es una de las secciones que más me gusta porque me permite conocer variopintas personalidades, variopintos conocimientos, experiencias que hacen que uno tenga miradas muy amplias de la vida, que lo hacen a uno ser más comprensivo y también más sabio. En un mundo diverso, un mundo con tanto conflicto también, tener la posibilidad de conocer lo que ven, lo que piensan, lo que han reflexionado, lo que han vivido otros, créanme que es un gran privilegio. En esta ocasión voy a entrevistar a una persona que ya hemos tenido anteriormente en estudiociudadano.cl, lo he entrevistado, lo he tenido en Ciudadanos en Línea. Se trata de Enrique Cordobés Pérez. Bienvenido, Enrique, a esta conversación de las entrevistas y podcasts de estudiociudadano.cl. ¿Por qué estamos con Enrique? Pues bien, luego de una larga vida, él es capitán de navío en retiro, en la Armada, y también en mucha actividad social. Enrique tiene mucha actividad social, ha tenido mucha actividad social. Enrique ahora nos quiere regalar, o nos ha regalado ya, una creación literaria, un libro. Se trata de Crónicas Salobres. Enrique, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista de estudios.cl y cuéntanos un poquito cómo parte esta idea, esta inspiración, el objetivo de escribir un libro. Bueno, mira, el principal objetivo de este libro es dar a conocer la profesión naval. Yo la verdad es que estoy en la vida civil hace bastante tiempo. Yo salí de la Armada el año 94 y después trabajé 20 años en la Cámara Chilena de la Construcción. Y desde hace 6, 7 años estoy en la directiva de COSUR, el Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro, y ahí hemos impulsado tener un sitio web y promover los valores nacionales y la profesión militar. Y en esa actividad estamos publicando en un sitio web, cambiando el portal todos los lunes, y la verdad es que ya vamos en 564 ediciones y textos que están agrupados en diferentes temas, como seguridad nacional, valores nacionales, profesión militar, eh, guerra actual, tecnología y defensa, etcétera. Bueno, y estando ahí en mi función de editor digital, digamos, de este sitio, comencé también a colaborar con mis escritos y especialmente me entusiasmó el tema de escribir sobre la profesión militar y en particular la profesión naval. En Chile, que es un país marítimo, yo detrás tengo una foto de Valparaíso que le tengo mucho cariño, pero la gente conoce el mar, pero hasta mojarse las patitas nomás en la playa, pero muy poca gente tiene la experiencia de navegar. Y yo creo que a los marinos se les conoce poco, se les conoce especialmente tierra adentro, sin ofender a ningún amigo de Rancagua, pero se le conoce poco a los marinos porque se los ve en los desfiles, se los ve en la playa, a lo mejor ahí haciendo alguna función o algún noticiario en una requisición de droga en los puertos, pero ¿qué pasa en los buques? ¿Cómo es el régimen? ¿Qué hacen el marino a bordo? Yo creo que este libro tiende a aportar un poco una visión de lo que está ocurriendo en diferentes tipos de buques, en diferentes escenarios, en un periodo bien conciso que es el que me tocó a mí vivir, fue un periodo bastante interesante entre el año 70 y el año 94, los 30 últimos años del siglo XX. Así que esa es como la motivación general del libro. Y de esos años, ¿cuántos años navegaste? Mira, yo navegué efectivamente como 11 años en total, digamos. Y en ese periodo, digamos, de navegaciones, me tocó navegar en el buque Escuela Esmeralda, como todos los que egresan de la Escuela Naval, me tocó dar la vuelta al Pacífico, que es muy interesante. Después estuve en un destructor Rivero, en la escuadra, como oficial de control aéreo. Después estuve en la isla Quiriquina como instructor. Después me tocó estar en las escuelas de las Salinas, cuando fue el pronunciamiento militar. Después terminé mis estudios, salí como ingeniero en armas en telecomunicaciones, y de ahí de nuevo a bordo estuve en el Cochrane, cuando fue
una experiencia bien interesante y la podemos conversar más tarde. En el Uribe, en la barcaza de Merdinger. Después volví a tierra, digamos, como jefe de estudio. Después volví a embarcarme nuevamente en el Riveros. Me tocó una experiencia también en el año 82, la guerra de Falkland. Tuve la escuadra y después, por ahí, de capitán de corbeta antiguo, después de estar en los Higgins, me fui a tierra, estuve en la primera comisión legislativa de la Honorable Junta de Gobierno, en la Oficina de Estudios Sociológicos, una cosa bastante desconocida. Y después, los últimos años de mi carrera, cuando vino la transición a la democracia, me tocó estar ¿cómo se llama?, en Centro de Posgrado y Extensión. Ahí hacíamos cruceros científicos a Isla Pascua. Y bueno, para divulgar la conciencia marítima, que ha sido también una misión autoimpuesta por la Marina de Chile, que abarca no solamente la Marina de Guerra, sino la Marina Mercante, la Marina Deportiva, en fin, acercar a los chilenos al mar, que está muy grande y muy lejos, pero no lo conocen mucho, la verdad se ha dicho. Enrique, mira, realmente ya con todo lo que me has comentado, me resulta extremadamente atractivo todo. O sea, saltaste de un navío a otro, de un barco a otro, en una década, poco más de una década. Son mucho más lo de tu servicio, pero 10 años, más de 10 años en distintas naves. La experiencia debe ser espectacular, porque además las naves son distintas, los servicios que prestan también son distintos. Hay una especie de ranking, igual como los pilotos de avión, de que tienen kilómetros recorrido, y eso le va a dar algún tipo de grado. ¿Cómo se mide la experiencia? Discúlpame la pregunta No, tan muy ignorante buena. que te estoy haciendo, ¿ah? Pero, ¿cómo se mide la experiencia? ¿Cómo la persona, un funcionario de la Armada, va subiendo de escala entre barco y barco? Mira, la Marina tiene, no es un caso particular mío, yo creo que es de todos los oficiales y gente de mar. De repente la gente de mar se queda más tiempo en un buque, pero los oficiales normalmente lo máximo que están son 2, 3 años en un buque antes de cambiarse a otro. Ahora, existen, como decimos nosotros, diferentes marinas. Una marina es la marina de la escuadra, la marina de entrenamiento bélico, que los buques zarpan por periodos limitados, pero se aprovecha cada minuto en la mar haciendo ejercicio. Ese es un tipo de marina. Otro tipo de marina es la marina de los buques independientes, por ejemplo, los petroleros que van a hacer comisiones al extranjero, a buscar petróleo, los buques transporte que hacen transporte para la Armada y también apoyan a la comunidad civil, de repente llevando cargas a lugares aislados, qué sé yo, te digo, Puerto Natales, en fin, diferentes puntos del litoral donde se requiere el apoyo de la Armada para desarrollar las actividades y las obras, de repente del MOP, etc. Están también los buques de la zona del norte y del sur, que tienen diferentes actividades, pero operan en forma independiente dentro del área respectiva. Muy atractiva es la vida de los que están en las embarcaciones del sur, que hacen aprovisionamientos de los faros, etc. Y por último, decirte que existen estos buques que se han desarrollado últimamente, que son los buques de vigilancia de la zona marítima exclusiva, entonces zona económica exclusiva, que tienen travesías, digamos, en diferentes Isla Pascua y otros sectores, digamos, donde se puedan presentar buques, digamos, de flotas extranjeras capturando ¿cómo se llama?, nuestras riquezas naturales. Ahora, respondiendo derechamente a tu pregunta, ¿cuál es la calificación que existe? Bueno, en mi tiempo existía lo que se llamaba la medalla por los años de embarco, digamos. Entonces hay una medalla que se va dando a medida que tú vas completando cierta cantidad de años de embarco. Pero existe ahora un entrenamiento muy protocolizado respecto de los puestos que se van cumpliendo en los buques de guerra, en los buques de la escuadra, digamos. Entonces, eh, antes de llegar a ser, por ejemplo, jefe de una guardia, tienes que tener un entrenamiento. Antes de estar en el control de la sala de operaciones, tienes que tener un entrenamiento especial. Entonces, se ha ido cada vez poniendo más, más exigente la profesionalización,
porque la guerra se está convirtiendo cada día en una actividad más compleja, digamos, en que requiere mucha electrónica, muchas reacciones que son en segundos a veces, porque los misiles no avisan, digamos. Entonces hay que tener todo un sistema de capacitación para utilizar medios aéreos, de superficie, submarinos y de contramedida electrónica. Entonces, es una vida extraordinariamente apasionante. Como decían una anécdota así, los niñitos le preguntaban en el parvulario qué hacía tu papá. Mi papá es médico, mi papá es profesor. ¿Y tu papá? ¿En qué trabaja tu papá? Mi papá no trabaja, es marino, lo pasa muy bien. Porque, digamos, es una actividad, como te dijera yo, de película, digamos, ¿no? Sí, realmente debe serlo. Antes de pasar a que nos comente un poquito más el contenido de tu libro, que voy a repetir el nombre, Crónicas Salobres, ¿es la Armada, la Marina, una oportunidad para los jóvenes hoy día, Enrique? ¿Cómo lo ves tú hoy día, esa situación? Mira, yo lo veo muy vigente, porque en este momento se ha ampliado la admisión a la Armada y, para hombres y mujeres. Entonces, es realmente un campo donde en este momento se están encontrando oportunidades profesionales, porque la formación del oficial de Marina es una formación que ya no parte como en mis tiempos, digamos, en los años 60, 70, con la tercer año de humanidades que existía en ese tiempo, sino que ahora entran igual que en una carrera profesional de una universidad, con cuarto medio. Entonces, el oficial de Marina, que en algún momento de su vida va a terminar en la vida civil, tiene una formación profesional ingenieril. Y el personal de gente de mar tiene una formación técnica de nivel superior. Entonces, en general, la reinserción en la vida civil no es difícil, no es difícil porque existe dos cosas que son importantes. Primero, la formación técnica y profesional que te decía, pero también la experiencia del liderazgo y el trabajo en equipo, que son extraordinariamente valiosos en la empresa. Te lo puedo decir porque lo pude comprobar como experiencia propia en mi desempeño en la Cámara Chilena de Construcción, digamos. Uno llega aprendiendo desde cero, pero rápidamente todo el bagaje que uno trae, digamos, comienza a surtir efecto en temas de liderazgo, en temas de planificación, en temas de ejecución de actividades. Y eso es un capital que la persona tiene para toda la vida después de dejar de la Marina, digamos. Así que no sé si te contesto bien la pregunta, Sí, pero o sea, claramente es una oportunidad de vida, no solamente de un desempeño de carácter profesional, sino que se trata también de que se van generando, creando, fortaleciendo una serie de habilidades que van más allá incluso de este desempeño que es tan importante para el país, pero que implica también el crear una serie de capacidades que sirven para muchas otras cuestiones de la vida. Bueno, yo creo que tú eres un buen ejemplo de esa situación, porque luego de salir de la Armada, tú te has dedicado a hacer un montón de otras cosas. Amigos, para que ustedes sepan, hay una entrevista de Enrique Cordobés también anteriormente de estudiociudadano.cl para que la vean, y lo hemos tenido también en algún programa de Ciudadanos en Línea. Así que pueden conocer más de Enrique de todas maneras viendo esos programas y por supuesto comprando su libro, al cual vamos a pasar a revisar brevemente, porque en realidad son muchas páginas naturalmente, pero hay un orden, hay una forma digamos, de plantear el contenido, y Enrique tiene unas diapositivas que justamente van a servir también para irlas presentando y poder entonces que él nos vaya contando de qué se trata. Ahí está la portada del libro que trata historias que van entre 1970 y 1994. ¿No es así, Enrique? exactamente, mira, se me olvidó decir que había una pequeña comentario interesante que decir respecto de la carrera naval y de la profesión Dale. naval, digamos, que a diferencia de otras actividades que cuando tú terminas tu actividad, eres desvinculado o pasas a retiro, por decirlo en términos más navales, el impacto que la persona sufre es muy fuerte porque existe un enamoramiento con la profesión. Por eso dicen que no es que lo hayan, no es que haya salido de la Marina, sino que lo pateó la polola, digamos, porque en realidad Mm, realmente un compromiso, se conoce mucha gente, se traban amistades que duran por muchos años,
se convive en espacios pequeños, donde la disciplina no es esta disciplina que se mira a los soldados a la distancia, sino que es una disciplina que está en una especie de una colmena de abejas con una serie de compartimentos pequeños, donde cada persona tiene que hacer su trabajo sin que lo estén vigilando directamente y tiene que haber mucha autodisciplina. Hay tiempos para trabajar, para pasarlo difícil, todo el mundo, existe, como dice, la democracia del mareo, y la democracia cuando se le sala la comida al cocinero, en fin, es todo muy, muy de trabajo en equipo, y creo que eso es una herramienta que todos nos llevamos para la casa y para el trabajo posterior. Y que ayuda en la vida a entender que la función de una persona puede ser crucial, puede ser vital cuando no se hace bien. Porque es típico, esto es como el periodismo. Siempre las noticias son las cosas malas. Claro. ¿Ah? Hubo errores, por ejemplo, ahí en la tragedia del choque de dos trenes de la empresa de Ferrocarril Estado hace algunos meses, y eso es noticia. Pero que los trenes funcionen bien todos los días y vayan de norte a sur, eso no es noticia, porque funcionan. ¿Ah? Y lo mismo Exactamente. podríamos decir de miles de otras situaciones. Los aviones, ¿cuánto sale un avión en la noticia? Cuando se cae, pues. No Exacto. cuando, mira, yo viajé a Santiago 20 años por razones de estudio y trabajo, y me fascinaba a veces cuando tenía, a veces tenía que esperar en el terminal de buses, me fascinaba quedándome viendo cómo entraban, se estacionaban y salían los buses. No sé si alguna vez has hecho Sí, eso, sí, Enrique. me ha Es tocado verlo. fascinante realmente ver cómo los tipos, yo sé que hay mucha crítica contra los transportistas, contra la gente de los buses, que a veces tratan mal, en fin, pero no todo es tan malo. Y una de las cosas bonitas, me lo atrevo a decir, bonito, es ver cómo maniobran ahí en un terminal de buses que en general es Sí, pequeño, el terminal sur o internacional que le llaman en Santiago es pequeño, está ahí en Estación Central, y especialmente en sus fines de semana de largos pic, con mucha actividad, es impresionante ver cómo entran, salen, y no se chocan unos con otros, pasan raspando un vehículo al lado del otro, en fin. Y eso habla también de coordinación, habla de experiencia. Imagino que la vida dentro de un navío, dentro de un buque, es similar. Todo el mundo trabajando, haciendo su pega, con mucha responsabilidad, con mucha conciencia de que si no la hace, tal vez se queda sin comida un día o queda la comida sin sal, o puede pasar algo que es mucho peor. Así que eso también es tan importante en todo ámbito de cosas, en las organizaciones sociales, en el Estado, por ejemplo, en la empresa privada. Tiene que ver con una disciplina que no significa solamente andar con las botas limpias, es mucho más que eso, ¿cierto? exactamente. Bien, vayamos entonces, Enrique, a mostrar entonces esta diapositiva para que nos vayas comentando el contenido de ella. Es como ya lo hemos visto, está ahí la portada. Y vamos a pasar a la primera diapositiva, donde hay varias imágenes que tienen algunos años ahí. ¿Por qué tienen esos años, Mira, Enrique? mira, lo que pasa, Alejandro, es que, a ver, aquí hay unas imágenes que son las peripecias de la vida naval a bordo, que en realidad nos está mostrando lo que me tocó a mí vivir mientras estuve embarcado. Ahora, el libro, como quizás como un antecedente previo, tiene 208 páginas y 25 capítulos. Entonces, cada uno de los capítulos tiene como promedio 7 o 8 páginas. Entonces, tiene la ventaja de que se lee más fácil porque son pocas páginas, digamos. Entonces, no hay que capítulos muy largos, sino que son historias que, como fueron escritas originalmente para un sitio web, que son 3 o 4 páginas tamaño carta, digamos, rápidamente se convirtieron en el formato libro en 7 o 8 páginas. Ahora, la otra cosa que tiene ventaja es que, bueno, son hechos reales, son las cosas que a mí me tocó vivir y he tratado en lo posible, lo que no es tan fácil, digamos, es de que no ser tan autorreferente. O sea, que cada historia tenga otros personajes y que también el relato vaya al escenario, digamos, sin perjuicio de que uno haga una reflexión crítica, positiva o negativa de cada hecho. Pero lo importante es mostrar qué es lo que se está viviendo y con quiénes lo estamos haciendo, digamos, para que la visibilidad sea más amplia.
¿Mm? O sea, un aspecto importante es que estamos hablando de historias 100% reales. Exacto, O sea, exactamente. aquí no hay ficción. Ahora, No hay ¿tuviste ganas ficción. de hacer algo de ficción? O harías algo de ficción? Porque siempre yo digo que a veces la realidad supera la ficción. ¿Has tenido la tentación de hacer algo así? Mira, es un desafío porque es como, por ejemplo, una novela. Tú tienes que definir cuáles son los personajes centrales, cuál va a ser el epílogo, qué pasa entre medio, quién es el malo, quién es el bueno, eh, cuál es el tema central que se discute, y de repente hacer como los actores, los escritores más reputados, digamos que vas teniendo varias cosas simultáneamente que van corriendo en forma paralela y después se Sí. encuentran en ciertas partes del libro. Eso es un desafío mayor, eso yo creo que requiere todo un trabajo de 1 o 2 años entre concebir la historia, armarla, hacer los diálogos, establecer los escenarios y bueno, eh, pero esto es bastante más simple y yo en una oportunidad le dije a mi señora, estas son los cuentos salores, no me dijo, no, no son cuentos salores, si son historias reales, estas son las crónicas salores, así que bueno, así se Bueno, quedó. tal vez entonces está el título ya listo para la siguiente obra, los cuentos. ¿Ah? Estas son las crónicas, pero faltarían los cuentos. Un detalle importante quiero decirlo, porque mientras tú hablabas del trabajo que realizas en cosur.cl, yo puse en pantalla también ahí la página de COSUR, oye, tiene artículos muy buenos. A mí me llega toda la semana el correo masivo que tú envías a la gente que está suscrita a la página. Y si bien es cierto que es un texto a veces de temas que uno podría decir que ajeno un poco a la vida del civil, por decirlo así, yo lo quiero recomendar, porque hay mucha historia, hay mucha visión, lo que dije al principio cuando estaba haciendo la presentación, visiones distintas, que yo creo que nos hace tanta falta escuchar las experiencias de otros. En este caso vamos a escuchar las experiencias de las crónicas salobres de Enrique, pero también acá hay mucho texto vinculado con la vida militar, la visión que tienen los militares, que a veces yo creo que se echa mucho de menos, especialmente en el día a día, Enrique. Mm. Eh, no lo digo a modo de crítica, pero sí, a veces, lo dije en un programa el otro día, yo en la mañana me levanto, me tomo mi leche, me hago mi café, me tomo mi sándwich y me doy una vueltecita por los matinales. Ah, Y la verdad que una lata ver los matinales, ¿ah? Tal vez entre lo más interesante, por decirlo así, el carabinero que está comentando los operativos a veces de tránsito que están haciendo, que se llevan al motociclista que anda sin licencia, sin revisión técnica y todo eso, pero lo demás, la verdad, es muy poco lo que se rescata. Ahí donde uno quisiera tal vez ver más funcionarios de las Fuerzas Armadas, de otras ramas de las Fuerzas Armadas, no solamente carabineros, hablando de los accidentes de tránsito, dando a conocer esta vida y estas historias que son tan interesantes y tan desconocidas también, y que por eso a mí me motiva tanto el tenerte en este programa y vuelvo a agradecerte la gentileza de estar conmigo y poder entonces contarnos parte de estas crónicas salvadoras que vamos a revisar entonces inmediatamente. Partamos entonces con las primeras imágenes. porque el tiempo avanza y bueno, yo les puedo contar que las imágenes se ven un poco pequeñas, pero la primera experiencia que uno tiene en la carrera naval es la Esmeralda y el trabajo en altura. Creo que es un tema apasionante, interesante. También la vida a bordo de la Esmeralda en estas largas travesías que muchas veces son, ahí estamos en el año 1970, nos tocó la vuelta al Pacífico y bueno, hicimos una Romeo y Julieta entre medio de las cosas simpáticas que se hacen a bordo. Después me tocó en el Riveros una experiencia bien interesante que nos ordenaron trasladar al presidente Allende y a Fidel Castro y algunos de sus visitantes, algunos de sus acompañantes desde Puerto Montt hasta Punta Arenas. También un desfile muy simpático, digamos, que tuvimos que terminar una parte del trayecto a pata pelada, digamos, pero bueno, son cosas que ocurren en Chiloé. En el Cochrane me tocó el combate de Marga Marga, que se le llamó así cuando al salto de la escuadra una operación UNITA, tuvimos que atacar a unos contactos que después supimos habían sido unos submarinos supuestamente peruanos que salieron con daño. Y en el Uribe, la comisión para habilitar la isla San Félix, una pista de aterrizaje de largo
tramo, digamos, y cuando se varó la Toro, también después del 78, el periodo que estuvimos en el sur, este buque que era del Distrito Naval Norte, como suele ocurrir para los marinos, navegando para el norte con rumbo sur, terminamos al sur de la isla Navarino, listos para cuando se produjera la invasión de las Islas del Martillo, cosa que gracias a Dios no se produjo. Después en la barcaza, que es como un camión grande, ¿eh? Un camión gigantesco, un buque que estaba diseñado para transportar tanques, pero que se utiliza para carga logística, y ahí tuvimos comisiones al sur, comisiones al norte, a Juan Fernández, una vez tuvimos que embarcar una compañía, un piquete de caballería para hacer la réplica del desembarco en Pisagua. Después en el Rivero, que volvía al Rivero, pero ya era un destructor portamisiles, no el destructor que había estado antes, durante la guerra de las Falkland, que estuvimos nosotros atentos por si acaso Inglaterra no reaccionaba. En esos años podría haberse repetido el intento del año 78. Y en el crucero Higgins, un buque bien especial, grande, enorme, que tenía una cámara de oficiales con 40, 50 oficiales, en que había una vida de cámara bien especial, entre comillas, y están contadas las historias de esa permanencia a bordo. Y bueno, Oye, también la vida en tierra, si y, quieres y vemos de, la otra lámina, pero me preguntas algo, dime. sí, antes de pasar a la siguiente lámina, de este grupo de láminas que tienes acá, hay una que me llama la atención. ¿Tuviste algún acercamiento, algún tipo de relación más directa en el caso de este traslado que cuentas tú que hicieron del presidente Salvador Allende y del invitado Fidel Castro? Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, se redistribuyeron los camarotes, el comandante lo jugó el presidente, Fidel Castro el del segundo, qué sé yo, y normalmente cuando uno salía de guardia llegaba a la cámara y estaba sentado en una cabecera ahí, Fidel Castro contando sus historias, y todos, dos, tres o cuatro ahí escuchando atentamente, porque era muy locuaz y muy entretenido. Y la verdad es que tuvo la inteligencia de nunca hablar del presente, o hablaba de el combate de posterior a Sierra Maestra, o hablaba de la Cuba del año 2000, pero nunca tocó el tema político. Bueno, lo mismo Allende fue, bueno, una persona conocida de Valparaíso, un conversador bien ameno también, así que fue muy entretenida esta conversación, por una cosa que a uno difícilmente le toca, digamos, en su carrera profesional, algo así, digamos, salvo que sea de carnaval o algo así. Que realmente la visita de Fidel Castro a Chile dejó mucha polémica de todas maneras. Entonces, hubiera sido interesante haber conocido más internamente qué pudo haber pasado ahí, pero tú me dices que ellos se comportaron de forma muy agradable. Sí, bueno, lo único que por eso se llama así, tráete los violines, chicos, que estábamos navegando un canal totalmente desierto en rumbo sur, y de repente el presidente le hace una seña, habla con él. Y el Castro le dice, tráete los violines, checa, hay unos violines, y sacaron unos AK-47, Ah, hay y, hombre. y dispararon sobre la costa, digamos que no había nadie, estaba totalmente desierta, pero lo que más me llamó la atención que en ese tiempo esos AK-47 tenían balas trazadoras, igual que estamos hablando del año 1970, igual que los cañones antiaéreos o ametralladores antiaéreas que tienen balas trazadoras para seguir la trayectoria de la bala, estos también tenían Mm, balas trazadoras. mira, miren, En el miren canal Messier, interesante. navegando con rumbo sur. Ya, y esas armas habían sido embarcadas por ellos mismos. ¿Ustedes Claro, sabían que estaban andaban con estas maletines, digamos que, bueno, todo el mundo suponía que eran maletines tipo para llevar un instrumento, digamos, pero el instrumento era bastante mortífero. Oye, mira, pues ya nos diste un dato muy interesante de lo que pasó en esa ocasión. Volvamos entonces a la diapositiva. Ya revisamos este primer grupo, ¿cierto? Sí, claro. Vamos entonces al siguiente. Claro, yo siendo subteniente, nos juntamos 9 compañeros de curso que éramos oficiales de división, el abastecimiento, el infante marina también, en la escuela de grumetes de la isla Quiriquina. Entonces, la experiencia de vivir en una isla es muy especial. Varios algunos estábamos recién casados, los otros eran solteros, pero uno vive con los grumetes permanentemente, digamos. Cada división tenía 128 grumetes o 126, por ahí de ese orden, y con 4 instructores de gente de mar, un sargento, un suboficial, un cabo o 2 cabos, y un oficial que es un subteniente muy joven,
y que teníamos que recibir a estas personas que en esos años había una gran pobreza en la isla Quiriquina, en el año 1972, en términos de infraestructura muy deteriorada, y los grumetes que llegaban con muy poca instrucción, algunos no conocían el teléfono, o sea, unas cosas pintorescas como esa. Bueno, y ahí hay otra historia ahí como cómo se reparte el agua en la isla Quiriquina, que en ese tiempo el agua tenía gusto a pato, entonces se repartía en un tonel tirado por un pintoresco güey que se llama el Panchulo. Así que bueno, ahí si quieren leer sobre el Panchulo van a tener que meterse en ese capítulo. Pero el agua tenía gusto a pasto, me A dijiste, pato, a pasto. pato, a pato. Lo que pasa es que se había formado una colona de patos donde estaba la laguna, que era la reserva de agua de la isla. Entonces los patos les dispararon, les pusieron veneno, trajeron expertos internacionales, pero no había caso. Los patos se negaron a retirarse de su posición y como defecaban, se fueron secando los árboles y el agua tenía gusto a pato. Entonces las señoras que tenían guagua reclamaban, decían, bueno, así que se sacaba agua de otra vertiente que había y se repartía. Las señoras, los grumetes llegaban y retiraban, digamos, y repartían agua casa por casa. Oye, pero qué historia más entretenida, porque por eso te pregunté, porque yo pensé que gusto a pasto, dije, ¿No? no, a gusto a Era pato, gusto a pato. al animal de dos patitas que dice cuá, cuá. Oye, que te salga. Eran muchos los patos y terminaban contaminando con su Claro, deposición el agua, y por eso la gente decía que el agua tenía gusto a pato. Mira, claro, oye, pero qué entretenía la historia, Enrique, de todas maneras, porque uno se imagina que pasa ese tipo de cosas, o pasaba ese tipo de cosas. claro. Hoy Estamos día, hablando la del gente, siglo XX, digamos, claro. claro, gente de pronto no valora el agua potable que tenemos hoy día en generaciones Exacto. completas, que hemos tenido el privilegio de, de nacer, crecer y vivir con agua potable en la llave de un Ahora, sabor normal. ahora vivir en una isla no deja de ser también una limitación. O sea, tú tienes que, dice, voy a ir a tierra. Bueno, tienes que pensar la media hora de llegar desde la isla a la base y de ahí tomar una micro para llegar a Concepción. Y a veces más tiempo si es más lejos. Por ejemplo, los profesores de la escuela, los profesores civiles de la escuela, tenían que viajar desde sus casas y estar a las 8 de la mañana en la isla. O Entonces sea, salir dos, ¿cuánto duraba ese trayecto entonces? yo creo que fácilmente unas 2 horas, 2 horas, 2 horas, dependiendo de donde estuvieran viviendo, Y eso todos los días. todos los días. Ah, Y bueno, cuando hay eh, mal tiempo, y bueno, vivir en una isla tiene sus características especiales. y por eso que a veces se dice que en esos lugares sí se hace patria. No Exacto, solamente el funcionario de la Armada, sino también el profesor, en este caso, sí está haciendo patria, porque es un tremendo esfuerzo para ir a atender a una población de estudiantes que, ya que nos ponemos tan constitucionalistas, hemos estado los últimos años, también tienen derecho a la educación. exacto. Oye, realmente ahí es donde están los verdaderos patriotas. Continuemos entonces con la diapositiva. Bueno, después me tocó, ahí está el gasómetro, el lugar donde nos tocó operar en el 11 de septiembre y después en el Cerro Placeres, en el Cerro Esperanza, también ¿cómo se llama? En el puerto y en la minera de la ENAMI, digamos. Entonces, haciendo siempre labores de vigilancia y de, ¿cómo se llama?, y de controles del toque de queda, en fin, funciones que son bastante, que se prolongaron por durante 6 meses, que estuvimos ahí a 2 guardias, un día tocaba de guardia, otro día no, de repente lo arreglamos para que no fuera tan pesado. Y después hay una foto de un equipo de voleibol, porque en realidad uno también participa en ese tipo de actividades cuando está en las escuelas, siempre junto a la gente de Marte, fíjate ahí, me tocó a mí estar en ese equipo y después también la Academia de Guerra. La Academia de Guerra es una parte de la formación profesional importante, no solo la parte técnica o ingenieril que planteaba antes, sino que la preparación profesional para la guerra. Eso requiere conocimiento de estrategia, de logística y de diferentes disciplinas que permiten tomar las decisiones más acertadas en los momentos de esos que nadie quiere, pero que se pueden producir, que es la guerra. Después Exacto. me desembarqué y me tocó desempeñarme en la Honorable Junta de Gobierno, como lo dije anteriormente. Ahí tengo una foto del cumpleaños de General Pinochet que salíamos a saludarlo
el día correspondiente, y una foto con el almirante Merino cuando estábamos terminando nuestra labor en la primera comisión legislativa, que habían varios abogados, muchos abogados en general, civiles y uniformados, y en nuestra oficina, que era la oficina de estudios sociológicos, que el almirante O sea, Merino, claro, había un oficial que fue el creador de esta oficina que tuvo un accidente muy serio cuando venía a Rancagua a un desfile, y tuvo un choque y venía con su señora, y quedó muy grave, y lo mandaron a recomponer a Estados Unidos para todas las lesiones que tuvo, en fin. Y estando allá, llamó al almirante Merino y le dijo: mire, aquí, mi almirante, yo podría hacer un posgrado en sociología. Pero ¿cómo? Le dijo el almirante, si los sociólogos son todos de Barbie de izquierda, digamos. Sí, le dijo el almirante, pero es que aquí en Estados Unidos se ha desarrollado la sociología militar, y viene de la área funcionalista, que es más estadística, y no es el área de conflicto de Marx. Y, bueno, cuento corto, terminó volviendo con su posgrado en sociología militar, y creó esta oficina que era él y una secretaria. Después llegué yo, y después yo venía a estudiar educación y terminé estudiando sociología, y él se fue a hacer un doctorado, me quedé a cargo de la oficina. Bueno, esa es otra historia, digamos, que se cuenta ahí, que fue muy interesante el trabajo directo con el almirante Merino, que tuvo esta visión de poder tener un apoyo profesional sobre el comportamiento de la sociedad, cómo se comportaban qué pasaba con la iglesia, qué pasaba con la economía, qué pasaba con los partidos políticos, qué pasaba con el terrorismo que estaba en ese tiempo de moda, pero una visión no de inteligencia, sino que de una apreciación cultural de cuáles eran las tendencias, saber lo que estaba pensando la oposición del gobierno militar. Y bueno, siempre terminábamos este trabajo, que lo hacíamos en un equipo profesional de 6 o 7 personas, y me decía: ya, ok, y me preguntaba una cosa a otra, y decía: ya, mándaselo a Augusto. Y bueno, nosotros apoyábamos, digamos, desde el Diego Portales a lo que hacía La Moneda, pero eran dos cuentos distintos. La Moneda era el ejecutivo y el legislativo era el Diego Portales, y los proyectos que llegaban al Diego Portales se aprobaban, se modificaban o se rechazaban. Así que era un sistema bastante interesante, no era una democracia formal, pero el trabajo que se hizo, la cantidad de proyectos de decretos ley, porque no se podía hacer leyes, es una cantidad impresionante, y que cumple muchos aspectos de la vida nacional, desde la ley de aduanas, de pesca, las exportaciones, importaciones, etcétera. Alguien podría hacer un día un trabajo de evaluar esta poca gente que existía, digamos, cuánto cobraba y cuánto es lo que se había y cuánto es lo que se producía, digamos, en ese tiempo. oye, yo creo que es un trabajo bien interesante que, sabes tú que en las escuelas de derecho este tema se discute. Ah, mira, ¿Ya? ya. Sí, te lo puedo contar porque es parte un poco de las materias por ahí de derecho constitucional, derecho administrativo, porque hay mucha, quizá hoy día menos, pero debe quedar mucha todavía legislación, estoy hablando de leyes, normas, que vienen de esa época, que se crearon a través de decretos con fuerza de ley, decretos leyes, porque recordemos, amigos, que en esos años el legislativo estaba formado por la Junta de Gobierno. Y Cuánta obviamente curiosidad. la Junta de Gobierno no se dedica solamente a legislar, debía tener gente ayudando ahí, trabajando, eh, y estaba entonces este tipo de cosas que nos cuenta Enrique. Y fíjate que en las clases de Derecho Constitucional se hace esta reflexión respecto de qué tan legítimas eran esas normas, justamente por estar en ese momento en un estado de excepción, ¿ah? Una suspensión de la vía democrática. Y bueno, al final los profesores dicen, bueno, resulta que funcionaban, servían para regular, y muchas de esas normas se extendieron posteriormente. Entonces Mm. uno dice, ¿cuál es la legitimidad de eso? Bueno, la legitimidad lo da el hecho de que funcionan, de que sirven para resolver conflictos, y de hecho, posteriormente, cuando vuelve la democracia, que es toda una discusión, pero bueno, vamos, tenemos una democracia formal, por decirlo así, muchas de esas normas siguieron totalmente vigentes, y al contrario, fueron las normas sobre las cuales se hicieron reformas. Y de hecho uno, cuando busca, amigos, para que ustedes se fijen, en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, muchas normas actuales
tienen el título de FL1 del año 1970 y tanto, 1900, en fin, porque vienen la primera versión de esa norma que luego ha sido modificada solamente, viene de esos años. Así que es súper interesante lo que estás comentando, porque tiene que ver con un momento de la vida donde había que hacer la pega igual, no había un Congreso que estuviera funcionando y alguien tenía que hacerse cargo de resolver un montón de cuestiones que iban mucho más allá de los conflictos que hoy día todavía se recuerdan. O sea, una cuestión es, es los conflictos que hubo, especialmente en el mundo político, en las personas que tuvieron serios problemas con el gobierno militar, que tuvieron que exiliarse, en fin, o que fueron perseguidos, como usted quiera decirlo, amigo o amiga, pero había nuestras cuestiones mucho más prácticas, como por ejemplo la regulación sanitaria. Yo que trabajé 20 años en el mundo de los consumidores, podía ver, por ejemplo, ahí cuando andaba viendo asuntos de consumidores y temas sanitarios, veía cómo las normas venían de esos años, porque había que resolverlo. Recordemos también que durante esos años una de las decisiones que tomó el gobierno militar fue iniciar el proceso de privatización de varias industrias, entre ellas la sanitaria. Mira lo que estamos cayendo, Enrique, porque yo recién te comentaba de que habemos algunos que nacimos y crecimos en una ciudad con servicios sanitarios, con agua potable, que para las generaciones actuales puede ser algo súper normal, pero hay mucha gente que no sabe que antes del 73, por ejemplo, en la época del 60, el 70, no solamente había un montón de lugares en Chile donde no había agua potable, sino que tampoco había alcantarillado y menos sistemas, por ejemplo, de evacuación de aguas lluvia. Y para qué decir otras verdaderas pobrezas que había, como por ejemplo los problemas de alimentación de los niños, en fin, de los menores, la pobreza, el hambre, era muy fuerte antes digamos, del año 1963. Entonces, las transformaciones que se hicieron durante los años de gobierno militar fueron muchas, muy importantes, y cementaron un sistema que hoy día, con sus claridades y con sus oscuridades, es el sistema que tenemos y que obviamente tenemos que seguir mejorando. Un comentario muy cortito. No podemos dejar de reconocer que el que lideró todo esto desde el año 80 hasta el año 89 fue el almirante Merino. Mira. Él fue el que encabezó este trabajo y habían 4 comisiones legislativas con diferentes temas: economía, seguridad, relaciones internacionales, etcétera, y que cada una era por un integrante de la Junta, separado de lo que estaba haciendo en la parte administrativa el gobierno central. Tuvo que hacerse cargo de un Estado que estaba totalmente desarticulado, con muchas embarradas que se habían cometido en esos años. Amigos, estoy conversando con Enrique Cordovés, capitán de navío en retiro. Una persona que luego de 30 años en el mundo de la Armada decide escribir un libro del cual nos está comentando ahora algunos detalles. Vamos a seguir conversando con Enrique, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver para la parte final del programa para algunos detalles que le quiero preguntar, porque esta conversación ha sido extremadamente interesante. Vamos y volvemos. Vamos. Contarles una gran noticia: ya están disponibles los servicios jurídicos de Estudio Ciudadano. El área de servicios jurídicos de Estudio Ciudadano atiende a personas naturales y jurídicas a través de un equipo de abogados con especialidad en diversas áreas del derecho, todo con la dirección de Alejandro Pujá Campos. Los servicios jurídicos de Estudio Ciudadano están disponibles en el área civil, penal, laboral, comercial, societaria, tributaria y de familia. Para comunicarse con los servicios jurídicos de Estudio Ciudadano, los interesados deben escribir al correo contacto@estudiociudadano.cl, adjuntando todos los antecedentes disponibles de su caso. La primera consulta es gratuita y las tarifas de los servicios jurídicos de Estudio Ciudadano se adaptan a su situación económica, otorgando facilidades de pago.
conversando muy entretenido, créanme, con Enrique Cordobés Pérez, capitán de navío en retiro, hoy día escritor. Escritor de unas crónicas salobres que son muy, muy entretenidas. Poco más de 200 páginas, pero que tienen muchos capítulos cortos, fáciles de leer, respecto de un mundo que en esta entrevista que ha tenido la gentileza de darme, se está dando más a conocer. Un mundo que es parte de nuestro país, es parte de nuestra cultura, pero que no es tan conocido. Y que por lo tanto, a través de un libro como este, Enrique nos quiere invitar de alguna manera a involucrarnos más con estos aspectos importantes de la vida, que tienen que ver también con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, y además una actividad profesional extremadamente importante, ya lo ha dicho Enrique, respecto al mencionar, al relatar todas las funciones en las cuales él estuvo. Durante 11 años saltó de un barco a otro haciendo distintas cosas, con distintas funciones, con distintas realidades. Enrique, estábamos entonces revisando la diapositiva, pongámosla acá en Sí, pantalla de todas maneras. Te voy a poner a ti mejor en la primer ya. lugar. Y quedamos entonces con estas imágenes donde estabas, bueno, imágenes donde compartiste con el general Pinochet, con el almirante Merino, y nos queda una imagen ahí interesante donde aparece un Moai, que también han sido polémicos últimamente los Moai. Sí, lo que pasa es que después de que se produjo la entrega del gobierno militar, que en Chile sí que los gobiernos militares reconocen los resultados de las elecciones, no, No, no no como, como en Venezuela, ¿no? Bueno, claro, de ahí nosotros nos cambiamos, la Marina regresó al paraíso y nos tocó como centro de posgrado de extensión con el nuevo comandante en jefe, que era el almirante Martínez, desarrollar un proyecto de oceanopolítica, o sea, de tratar de promover la conciencia marítima en la población y también reforzar los derechos y la proyección que un país eh, ¿cómo se llama? Tricontinental como Chile tiene, porque está, tú dices, el triángulo, un vértice en Arica, otro vértice en Isla Pascua y el otro vértice en la Antártica. Estamos en tres continentes, digamos, eh, tocando la Polinesia, en América del Sur y en la Antártica. Entonces, una forma de mantener la soberanía es teniendo presencia militar, pero otra forma también interesante es cuando, por ejemplo, en Isla Pascua, se hacen trabajos académicos por académicos chilenos. Entonces, normalmente Easter Island es conocido, eh, pero no se lo asocia con Chile. Pero en la medida que trabajos de investigación, papers como le llaman, digamos, comiencen a circular por el mundo y están firmados por chilenos, la gente comienza a internalizar el hecho de que la soberanía de Isla Pascua pertenece a Chile. Y con esa lógica nosotros desarrollamos 4 cruceros científicos a Isla Pascua, invitando gente de las universidades de diferentes partes de Chile. Había gente de la Universidad de Playa Ancha, de la Universidad de los Lagos, de la Universidad de Arturo Prat de Iquique, de Santiago, en fin. Y entonces realizábamos cada uno de estos viajes, llevaban, ¿cómo se llama? Sus proyectos de investigación, que se llama el Programa Oceanopolítico Integrado. Cada uno llevaba un proyecto de investigación y nos dimos cuenta, obviamente, que una travesía a Isla Pascua por mar es alrededor de 7 días. Después estábamos 5 o 6 días allá, después nos teníamos que regresar y ninguna investigación seria podía hacerse en tan poco tiempo. Entonces, tratamos de desarrollar nosotros un centro de estudios del Pacífico Sudoriental en Isla Pascua, que lamentablemente no se logró concretar porque no logramos obtener los medios para poder establecer ahí una especie de base, porque vivir en la Isla Pascua como turista es muy caro, pero un investigador puede permanecer en una base y vivir de la comarca, digamos, y desarrollar su investigación que puede durar 1, 2, 3 meses, digamos. Entonces, bueno, todo ese empuje, digamos, era para tomar conciencia de que Chile es un país que no es solo una larga y angosta faja, sino que es un triángulo que se proyecta hacia el corazón del Pacífico y cuyo vértice es Isla de Pascua, nuestra puerta a Oceanía. sí, eso es cierto, a pesar de que en el colegio, no sé ahora realmente, porque han cambiado tanto los contenidos de los colegios y a veces andan enseñando puras tonteras.
Pero por lo menos cuando yo estudié, se hacía mucha conciencia del el territorio marítimo chileno, por ejemplo. El tema de las Aquí. 200 millas, el tema de la explotación marítima en todos los aspectos económicos. A mí no me deja de sorprender que siendo un país con tanta costa, la explotación, por ejemplo, de los alimentos del mar sea tan baja y que la dieta del chileno, por ejemplo, no esté tan incorporado los productos Claro, marinos, los claro. pescados, en fin, todos los moluscos, los crustáceos, casi es un lujo o solamente lo consumimos para fechas especiales, en fin, pero no pareciera, ojalá, me gustaría estar equivocado, pero creo que no, pareciera que no está dentro de la dieta normal del chileno, o sea, el chileno no sale de la carne, de los choripanes, en fin, y muchas cosas parecidas y de mucha masa, en fin, pero pareciera que los pescados, los mariscos no llegan con la rapidez que debieran llegar con la fluidez a nuestras mesas. Y ahí uno también se sorprende que uno de repente va al supermercado y te encuentras con una serie de pescados que vienen de China, vienen de otros lados, es una cuestión increíble, están congelados ahí al alcance de la mano, y sin embargo vienen de extranjeros, es una verdadera locura. Enrique, yo siento que de pronto no se mira a las Fuerzas Armadas, a la Marina en particular, como entidades que hacen una labor más académica, más investigativa, más de estudio. Tú has mencionado ya este caso de este intento de esta oficina en Isla de Pascua, pero mencionaste la otra, esta de sociología. Mm. Cuéntame un poquito más sobre eso. Ustedes en esa labor, eh, ¿colaboraron de alguna manera también con la Comisión Ortúzar, que sabemos que es una comisión muy importante, que también es estudiada en la Facultad de Derecho, Enrique, si es que no lo sabías? A propósito de la creación de esta primera constitución, que fue la que hoy día nos rige en definitiva, a pesar de que sí ha sido modificada, mejorada bastante de esa época, y que, bueno, todos sabemos todo lo que pasó en los últimos años, los dos procesos constitucionales fallidos para intentar reemplazarla. Hoy día muchos dicen que la actual constitución está totalmente legitimada después de estos dos procesos. Pero en ese año hubo que hacerla, hubo que estudiar mucho. Es muy interesante a los amigos que les interese, descarguen ahí las actas de la Comisión Ortúzar. Están en esta página que mencioné antes, la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ustedes, desde esa oficina, desde tu trabajo, ¿tuvieron alguna injerencia en esa ocasión con la Comisión Ortúzar, algún vínculo, algún aporte? Mire, no nos correspondió trabajar con la Comisión Ortúzar porque el plebiscito de la Constitución del 80, que fue el 80 precisamente, el trabajo de la Comisión Ortúzar fue durante la década del 70, digamos, desde el año 74, 75 en adelante, en que durante varios años se estudiaron las bases de la Constitución, que a la larga es la que en este momento, después de los dos últimos rechazos, es la que prevalece. Lo que nosotros más bien hacíamos era un estudio de la realidad sociopolítica que estaba viviendo Chile en la década de los 80. Y ahí nos tocó también una labor bien interesante que fue el tomar contacto con los académicos de la oposición, porque en esos años, los 87, 88, realizaban seminarios para promoviendo que volvieran a funcionar los partidos políticos, que se terminara, ¿cómo se llama?, el gobierno militar y que se reinstaurara la democracia. Y bueno, habían de centro, de izquierda y casi nada de derecha, pero en general los que estaban en una oposición al gobierno militar, nosotros asistíamos a esos seminarios, participábamos, establecíamos una especie de vaso comunicante con personas que después ocuparon puestos muy importantes en los gobiernos de la Concertación. Pero yo creo que una de las cosas que le dio fluidez a la democracia, digamos, al tránsito a la democracia, y el haber aceptado el resultado del plebiscito que fue adverso, digamos, fue precisamente el haber, y nuevamente quiero sacar a colación la figura del almirante Merino, que fue un fuerte impulsor de la ley de partidos políticos, los que partieron funcionando antes del plebiscito del año 89, del 88. Entonces, eh,
hay que entender, digamos, que mientras las Fuerzas Armadas cumplían con su labor, porque en este gobierno militar hay que separar tres elementos básicos. Uno son el gobierno militar, propiamente tal, digamos, que hace la pega administrativa, legislativa, las Fuerzas Armadas que siguen haciendo su trabajo habitual y los servicios de seguridad que tuvieron una labor importante, pero con serias vulnerabilidades que después se descubrieron, ¿no es cierto? Y tratan de meter todo en un mismo canasto. ¿Ah? Pero las Fuerzas Armadas, después de mediados del 74, siguieron haciendo su pega de siempre, digamos, preparándose para la guerra, que es su función. Los que estaban en el gobierno, que estuvimos en algunas funciones de gobierno, apoyando todo lo que fuera posible para un mejor gobierno, y los otros combatiendo terrorismo que, por muy criticable que haya sido algunas actividades, el terrorismo existió, los mártires de Carabineros están ahí, la lista Exacto. la puede revisar cualquiera, y los atentados y los cortes de corriente eléctrica, digamos, eran bastante comunes. Entonces, bueno, son elementos distintos que realmente se meten en un mismo paquete. Y yo creo que a nosotros no nos correspondió para nada trabajar, como tú dices, en esta importante función de la Comisión Ortúzar, que nos dio una excelente constitución, sino que nosotros estuvimos más bien en la apreciación de la realidad sociopolítica, que lo poníamos a disposición modestamente como un aporte más, especialmente para el almirante Merino, y que él lo compartía con el Ejecutivo. Enrique Cordobés, siempre tratando de aportar. Eh, Veamos la última lámina, me parece que nos queda una ¿Ya? lámina más todavía de las que nos estabas presentando. Así, esa es la siguiente, parece. A ver, tenemos ahí Esa. esa. Sí, Ya, perfecto. llegamos a la parte comercial, bueno, digamos, esta Vamos a aventura la que parte yo, comercial de todas maneras, importante. ¿Dónde, cómo y cuánto vale el libro? A ver. mira, bueno, primero una pequeña explicación, fue una aventura que hice con recursos propios y creé una IRL para poder hacer la cosa contable, digamos, y recuperar el IVA. Y me lancé con la impresión de 1000 libros, 1000 ejemplares de este libro, de los cuales están en circulación 487 más o menos. O sea, estamos llegando a los 500, pero todavía quedan 500 más y mi intención, más que recuperar los recursos, es que este libro sea conocido, que sea leído y que sirva como un vehículo para dar a conocer a la Marina. En este momento el libro yo lo tengo en este sitio web que está mostrando Alejandro. Se puede adquirir directamente en el sitio web y las personas que llenan el formulario y hacen la transferencia correspondiente, se le envía a través de Starken. Ahora, si alguien quiere comprarlo, también se puede comprar en Mercado Libre, está ahí en Mercado Libre. Hay 10 puntos de venta que están en Valparaíso, Santiago y Papugo. Y ¿cómo se llama? Hay una versión digital que yo subí a Amazon y que ahí esa versión digital está en $6, porque hay mucha gente, entre los cuales yo también en parte me cuento, que leemos en Kindle, porque de repente en el libro, en un Kindle que tú vas de viaje, puedes llevar 10 o 20 libros, o 100 si quieres, porque están ahí igual que en una tablet, y uno los puede leer con esta tinta especial que es muy fácil de leer con luz y con oscuridad, digamos, da lo mismo. En una piscina uno puede leer un Kindle. Así que bueno, está la venta de los consignatarios a 10.000 pesos, está a 12.000 pesos, aprovechando, hay que considerar el flete. Pero la idea es tratar de que estos 500 libros no se queden en una bodega y que lleguen a la mayor cantidad de personas para que conozcan lo que es la vida naval, lo que es la profesión naval. O sea, las alternativas son todas. La versión en papel, a domicilio, puede comprarlo en los puntos de venta, que puede ver ahí en www.salobres.cl, ¿ah? O también puede ver la versión digital, que la puede obtener incluso en estos portales como el caso de Amazon o Mercado Libre. O sea, no hay excusa para no leer el libro
de Crónicas Salobres de Enrique Cordobés Pérez, capitán de navío en retiro, que te dio la gentileza de comentarnos estas historias que yo estoy seguro que van a ser más que interesantes para las personas que habitualmente no tienen mucho que ver con el mundo de la Armada, con los buques y con el mar. Enrique, una última pregunta. Que un poco la adelanté delante cuando hablamos de los cuentos. ¿Piensas que seguir escribiendo algo parecido o algo distinto más adelante? Mira, en realidad a uno le entra el bichito, a mí me ha gustado escribir desde siempre, digamos. Escribía poesías cuando estaba en la escuela naval, después escribía cuentos, y después uno tiene que trabajar y bueno, ahora que estoy con más tiempo disponible, me lancé en esta aventura, pero me tienta la posibilidad de escribir una novela. Estoy en un taller literario de la Cámara Chilena de Construcción, donde con Pancho Muat hemos aprendido mucho cómo se construyen los libros, cuál es la voz del autor, cuál es el mensaje que se quiere transmitir. En realidad es un tema muy interesante que Pancho Muat es un escritor, yo creo, bastante conocido, y que nos ha permitido a nosotros, que somos legos, ir aprendiendo a leer, aprendiendo a descubrir, digamos, con libros de los más diversos, digamos, cuál es la intención del autor y cómo se le puede sacar el máximo provecho a la experiencia de atreverse a cruzar el horizonte de la rutina diaria y descubrir un mundo nuevo que está en las letras de un libro. Ah, no, pero por favor, claramente está la pasta literaria acá. Esa última frase está, pero perfecta y no me cabe duda entonces, Enrique, que si tú sigues en este taller y sigues intentándolo, vamos a tener entonces un nuevo libro más adelante en otro estilo, ¿ah? Pero yo no estoy seguro si los estilos son tan separados, porque como dije antes, a veces la realidad supera la ficción y creo que con toda la experiencia que tú tienes y un poquito de imaginación pueden salir cosas extremadamente interesantes y entretenidas que acerquen entonces a la población a este mundo, a esta realidad, y particularmente a los jóvenes. A mí me interesa mucho que los jóvenes se involucren con este mundo porque aparte de que es una actividad profesional, ¿ah? Porque yo creo, Enrique, que muchas veces se ha visto, especialmente antiguamente, a las carreras de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, Fuerzas Armadas, en fin, como la alternativa para el que tal vez no tiene dedos para el piano, para el que no es muy inteligente. Yo creo que eso es un prejuicio que hay que eliminarlo completamente. Yo me he enterado, no solamente por ti, sino que conversando con otros profesionales de Carabineros, la Policía de Investigaciones, el mundo militar, lo sofisticado que es hoy día pertenecer a las Fuerzas Armadas. Cuando me hablaba de esta oficina de estudios sociológicos, me acordaba inmediatamente, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Estudios Estratégico y Político, la ANEPE, que es tan Sí. importante, que es tan desconocida incluso, pero que es tan importante, donde ahí se hacen estudios que son relevantes y que incluso los políticos deberían conocerlo. ¿O no es así, Enrique? ¿Qué te parece lo que estoy Sí, comentando? de todas maneras, ahora no es fácil entrar a la escuela naval, o sea, no todo el que quiere entrar puede entrar, o sea, hay un concurso de selección, igual que en una universidad, digamos, y lo importante es que la persona, además de tener las capacidades, tenga la vocación, el amor, ese espíritu de servir, porque a las instituciones no se entra a ser servido, sino que a servir, las 24 horas del día en el momento que te lo pidan. Y eso te crea una escuela de vida que es muy útil, que uno lo transmite a todas las personas que puede. Y bueno, si Dios me da día salud, vamos a intentar esa aventura de seguir escribiendo. Pero bueno, Dios dirá cómo sigue la cosa. Y si Dios me da vida y salud a mí también, Enrique, porque no tenemos la vida comprada, espero Exactamente. poder volver a conversar contigo cuando salga su nueva obra o en cualquier otro momento. Te quiero invitar a mis programas, si estuviste ya alguna vez en Ciudadano en Línea, seguramente vamos a ver la posibilidad de que puedas participar nuevamente en algún programa de esos, porque creo que eres una persona muy valiosa, que además tiene la generosidad de poner en el papel esta experiencia de vida que es tan valiosa. Yo siempre digo, cuando uno se lee un libro, una persona está capturando, está haciendo suyo experiencia de años. Es como vivir
otra vida en la misma vida de uno, y eso indudablemente lo enriquece a uno y a las personas que pueden tener acceso entonces a estos contenidos. Estoy seguro que el Señor te va a dar muchos años más de vida para que pues sigas compartiendo tu experiencia, tu conocimiento y tu visión con todos aquellos que quieren escucharlo a través de un programa como este, las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. Muchas gracias, Enrique, y espero que sigamos conversando. Muchas gracias a ti y a todos por la paciencia de escucharme. No, un gusto, de todas maneras. Amigos, ya lo saben, vamos a tener a Enrique por mucho tiempo más, espero que podamos seguir conversando y espero seguir teniendo invitados de esta categoría en esta sección que, como dije al principio, me gusta tanto, las entrevistas de podcast de Estudio Ciudadano, un espacio para conversar tranquilamente con personas que seguramente a usted no lo van a dejar indiferente, como ha sido el caso de Enrique Cordobés Pérez. Los espero en otro programa de las entrevistas y podcast en cualquier momento, porque este es un programa espontáneo que aparece cuando tenemos al invitado adecuado, al cual podemos pedirle que nos entregue algo que Estudio Ciudadano quiere transmitir a ustedes, a sus familias y a sus amigos. Nos vemos en la siguiente ocasión.